Creo que solo me confirman si se escucha y se pueden ver la presentación, ¿verdad? Y damos inicio a lo que es la clase. Ok, gracias. Eh, Último algo, permítame. Acá, listo. Ok, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco, vamos a repasar lo que son un poco los objetos. En las clases anteriores ya les había mencionado qué eran los objetos y qué más lo que era su función. Ahora es muy importante que lo repasemos porque vamos a ver unos temas importantes como lo que son, qué es el Ajax, los JSON, las peticiones asíncronas, ¿verdad? Y como esto, como la importancia es saber que un objeto tiene relevancia con todos esos temas mencionados, ¿verdad? Ok, dice que un objeto, ¿verdad? O los objetos es una colección de propiedades y una propiedad es una asociación entre un nombre o clave y un valor, ¿verdad? Entonces, como lo permítanme. Ok, como lo vemos aquí en el ejemplo, ¿verdad? Me dice de que hay un objeto, acá, un objeto que tiene un objeto que tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Y se está guardando en una variable. En este caso es un perro, ¿verdad? Ok, entonces, como esto de objetos se puede representar como cosas reales de la vida, ¿verdad? En este caso están poniendo el caso de un perro, entonces el objeto se llama perro, ¿verdad? Tiene ciertas características y el valor, ¿verdad? En este caso serían las propiedades y un valor. Entonces, en este caso el nombre, la raza, la edad y una cosa importante o una diferencia que hay ahorita dentro de este ejemplo, que la vez pasada solo les mostré lo que eran las propiedades y el valor. En este caso, como pueden ver, hay una función dentro de un objeto, ¿verdad? Entonces, para, para comprender acá, es de que en un objeto puede haber también funciones, como lo puede ver un objeto dentro de un objeto, o dentro de un objeto puede haber un arreglo, y dentro de un arreglo puede haber otro objeto, y así sucesivamente, ¿verdad? Esta medida que ustedes vayan avanzando, se van a ir encontrando con esos detalles, pero comúnmente se van a encontrar con los objetos normales, que solo son propiedad y valor, y están los que tienen como propiedad y perdón, como el valor una función, no un valor estático, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar aquí con el ejemplo que tengo. Vamos, permítanme acá. Ok, como pueden ver, yo tengo declarado aquí mi objeto acá. Como les mencioné, en este caso lo he declarado igual como el ejemplo, Tyson, ¿verdad? Perdón, el nombre, la raza, Bulldog, ¿verdad? La edad y una propiedad que se llama valores, perdón, la edad, y tiene una función que vamos a mandar a llamar el objeto en nuestra consola para que podamos pasar acá. Ok, como pueden ver, en la consola se está imprimiendo lo que es el objeto, ¿verdad? Tiene las propiedades y la propiedad ladrar me dice que es una función, como pueden ver acá. Dice que es una función. Vamos, escribimos acá, ¿verdad? Y como tal, ¿cómo mando a llamar la propiedad de un objeto, ¿verdad? ¿Se acuerda que en el arreglo, por ejemplo, hacíamos let, eh, nombres, ¿verdad? Va a ser igual a Jorge. Juan, ¿verdad? Y ejemplo, ¿verdad? Entonces, para acceder a un arreglo, lo hacíamos mediante su índice, ¿verdad? Mandamos a llamar la variable nombres, que en este caso es un arreglo,
y mediante su índice del arreglo accedíamos a lo que son los nombres, ¿verdad? Aquí en la consola se me imprime, ok, aquí me estoy imprimiendo el nombre, ¿verdad? De mi segunda posición, de mi arreglo. No, ok, entonces para un objeto es algo similar. Entonces, en vez de escribir los corchetes y pasarle el índice, lo que hacemos acá es mandar a llamar nuestro objeto, en este caso perro, le damos punto y mandamos a llamar lo que es su, su propiedad. Como se pueden ver aquí, me dice que la variable perro es un objeto y tiene estas propiedades que da nombre y raza y ladrar. Vamos a mandar a llamar el nombre. Vamos a imprimirlo aquí en consola. Y como pueden ver, me está imprimiendo lo que es de- el nombre de verdad y el valor. Ok, vamos a quitar esto que es el arreglo. Y entonces para mandar a llamar lo que es la función, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Permítame. A ver, permítame. Ok, una disculpa por el ruido. Entonces, como les mencionaba, vamos a mandar a llamar la propiedad ladrar, que es una función, y se hace de la siguiente manera. Mando a llamar el objeto de su propiedad, en este caso ladrar, y como es una función, tengo que hacer el llamado de una función. Como pueden ver, lo que estoy haciendo aquí es el llamado de una función. Veamos aquí en la consola qué es lo que me trae. En este caso me dice que, como pueden ver, aquí está el mensaje. Aquí pueden ver en la función va a ejecutar cierta porción de código, ¿verdad? Aquí como le hemos venido viendo, ¿verdad? Puede haber diferentes funciones, puede haber for, acceder al elemento testón, ¿verdad? Incluso hacer alguna otra petición, ¿verdad? Mediante eh, pasarle propiedades acá, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Se puede hacer en fin, varias cosas con esto. Ok, ¿por qué es tan importante que sepamos cómo funcionan esto de los objetos? Es simple porque vamos a entrar a ver los conceptos de lo que son los JSON, ¿verdad? Cómo son, el Ajax, etcétera. Entonces es muy importante que sepamos la definición del objeto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto al objeto. Solo me permiten un momento que pase aquí el ruido. Ok, ok, entonces ok, tenemos claro lo que es un objeto, ¿verdad? Cómo se define. Y dentro de las propiedades podemos tener funciones, ¿verdad? Y el llamado. Entonces vamos a pasar al siguiente concepto que es lo que son los JSON. Entonces, preguntarán qué es los JSON o si lo habrán escuchado. Prácticamente dice que un JSON es un formato basado en el texto estándar para representar datos estructurados en la sintaxis de objetos de Java, comúnmente utilizados para transmitir datos en aplicaciones web, por ejemplo, enviar algunos datos del servidor al cliente y así estos datos pueden ser mostrados en las páginas web o viceversa, ¿verdad? Aquí se refiere con cuando menciona que es comúnmente utilizado para transmitir datos en aplicaciones web. Básicamente es el envío de datos a algún servidor o algún backend, como lo conocemos. Ustedes van a escuchar eso como esa frase, ¿verdad? Por ejemplo, hay que enviar los datos al backend o qué te devuelve el backend, ¿verdad? Qué método lo estás haciendo, ¿verdad? Hay que hacer las peticiones.
esos términos lo van a escuchar bastante, pero básicamente se refiere a eso, ¿verdad? Que es utilizado para transmitir datos en aplicaciones web. Una vez que nosotros hagamos las peticiones asíncronas, ¿verdad? O mandemos datos al backend, todo eso va a pasar por JavaScript y como pasa por JavaScript, todo ese proceso, ¿verdad? Prácticamente podemos manejar todos esos datos, validarlos, mostrarlos en DOM, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como dice aquí, el concepto dice que JSON es un formato basado en texto, de un texto estándar. Dice que para representar datos estructurados en la sintaxis de un objeto. Entonces vamos a encontrar lo que son, por decirlo así, objetos, ¿verdad? Pero haciéndolo de diferentes formas, ¿verdad? Un poco. No, la verdad que no va a cambiar mucho. Ustedes entendieron el concepto de eso, del objeto, ¿verdad? Propiedad, valor y cómo acceder, entonces ya el JSON se le va a hacer un poco más fácil. Luego dice que, ok, ajá, lo que les mencionaba que es utilizado para transmitir datos, ¿verdad? De aplicaciones, de hacer perdón, las peticiones asíncronas, y luego dice que enviar algunos datos desde el servidor al cliente y básicamente mostrarlo dentro de nuestra página web. ¿Verdad? Ok, vamos a pasar que es cómo se ve un JSON o cómo se ve una petición, un JSON básicamente, como pueden ver, abre lo que son las llaves, las propiedad y valor, ¿verdad? Propiedad y valor, propiedad y valor. En este caso, en result es una propiedad y su valor es otro objeto. ¿Verdad? Pueden ver acá dentro de ese objeto de propiedades. Dentro de ese objeto, por ejemplo, tenemos un array que tiene objetos, ¿verdad? Y así sucesivamente, lo que les mencionaba. Permítanme, quiero ver si tengo aquí la URL de este ejemplo para que lo podamos ver en el navegador directamente. No sé si aquí vamos a ver. Ok, entonces en lo que carga, como le venía mencionando, ¿verdad? De que es parecido a un objeto, ¿verdad? Perdón, el concepto, ¿verdad? Que son formatos estándares que se estructuran con la misma sintaxis de un objeto de Java. Como pueden ver, tenemos lo que se abren las llaves, las propiedades y el valor. ¿Verdad? Okay. Una vez claro lo que es un JSON, ¿verdad? Y para qué funciona, hay otro concepto que tienen que saber, que es lo que es Ajax. ¿Verdad? Básicamente lo que es Ajax es una técnica de desarrollo para crear aplicaciones asíncronas. Estas aplicaciones se ejecutan en el lado del cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en el segundo plano. Ok, Ajax básicamente es eso lo que menciona, ¿verdad? Son para crear aplicaciones asíncronas. Con JavaScript, usando esta técnica, es cuando unimos las partes, ¿no? Tenemos JavaScript y tenemos las peticiones al servidor. JavaScript maneja esas peticiones y JavaScript maneja la respuesta y como tal, como maneja la respuesta, las podemos mostrar en el DOM. Ok, luego dice que en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor. ¿Qué quiere decir esta parte? Que dice que se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en el segundo plano. Entonces, en lo que se está renderizando mi página, ¿verdad? En segundo plano se están haciendo lo que son las peticiones, ¿verdad? No primero, no vamos a esperar a que se hagan todas las peticiones y luego mostrar la página web, ¿verdad? Porque
Puede ser que el internet del usuario esté lento, ¿verdad? O la respuesta del servidor sea lenta. Entonces, lo que va a hacer el usuario en ese caso, al ver que no le carga el sitio, se va a ir, ¿verdad? Entonces, no vamos a retenerlo en nuestra página web. Entonces, por eso es que las peticiones asíncronas se manejan en segundo plano. Renderiza mi sitio, en lo que está renderizando y mostrándole al usuario qué es lo que tenemos en nuestra página web. En segundo plano se están haciendo las peticiones asíncronas. Vamos a, por ejemplo, vamos a ver, acá, por ejemplo, esta página. Bueno, en este sitio, básicamente, como pueden ver, se renderiza la página. Ya les digo qué es lo que está programado acá. Acá. Por ejemplo, estas categorías que dice marketing, programación y tecnología, diseño eh, básicamente estas categorías vienen de una base de datos. Como tal, no están quemadas dentro del HTML, ¿verdad? Sino que son peticiones asíncronas. Van a escuchar bastante esa palabra, datos quemados o quemadas, básicamente. Quiere decir eso, ¿verdad? Que son datos por defecto, ¿verdad? Entonces, si me escuchan decir esa palabra, a eso me refiero. Voy a acá, mejor así. Permítame. Ok, entonces, por ejemplo, aquí si me voy a esta página que dice freelancer. Por ejemplo, se renderiza la página, me muestra algo que está cargando y al final me muestra una tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Ok, voy a mi página, me muestra en HTML, me dice un mensaje o algo que me dice que está cargando algo y al final me muestra esta información. Entonces, lo que está pasando aquí en el segundo plano es que se está mandando a traer esta información, ¿verdad? Por eso es que hay ese efecto de carga. Entonces, si nos vamos a nuestra red y nos fijamos acá, por ejemplo, vamos acá y le doy freelance, vuelvo acá, como pueden ver, se está haciendo una petición que se está buscando, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, como pueden ver, el estatus de la aplicación, de la solicitud fue exitoso, ¿verdad? Y como pueden ver aquí me dice cuántos minutos se tardó, ¿verdad? La respuesta, que es un JSON, como lo pueden ver aquí, tiene ciertas propiedades y valores, por ejemplo, en propiedades, tiene otros objetos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos quiero que se fijen acá en lo de la barra, por ejemplo. Acá. Vamos a ir a inicio, como pueden ver, termina de cargar y ya me muestra lo que es la información que se está mandando traer. Eso se le llama perdón, asíncronas. Por ejemplo, aquí está la petición de las especialidades que les mencionaba que se muestra aquí en el home. Vamos a ver acá. Por ejemplo, marketing digital, ¿verdad? Como pueden ver, aquí está lo que es el JSON y las propiedades y su valor. Entonces, ustedes básicamente de esa forma van a trabajar. Si ustedes pueden ver el encabezado de la petición, por ejemplo, el método de solicitud fue GET. Anteriormente les había mencionado que habían dos métodos. Vamos a verlo acá. GET, post, JavaScript, ¿verdad? Ok, me dice de que, ok, get y post, este concepto es muy necesario que lo sepan porque vamos a pasar como tal a verlo ya en el uso, ¿verdad? Dice que la diferencia entre get y post radica en la forma de enviar los datos a la página cuando se pulsa el botón enviar. Ese botón enviar, véanlo como un evento del formulario, ¿verdad? En JavaScript. Mientras que el método get envía los datos a la URL, el método post los envía de una forma que no pueden verlos, no se pueden ver en un segundo plano como ocultos, por decirlo así. Acá, ok, vamos a concentrarlos por el momento nos vamos a concentrar en get, que dice que
envía los datos usando la URL. ¿Qué quiere decir esto o a qué se refiere? Es que, por ejemplo, aquí me voy a la lista de freelance y si yo me voy a ver el perfil de este usuario, por ejemplo, fíjense aquí en la URL que me dice que lead freelancer, doy ver perfil y como pueden ver me dice perfil del freelancer y aquí como pueden ver hay un parámetro o ok, si lo van a, para que no se pierdan cuando vean, por ejemplo, algún 2 o algo que diga, por ejemplo, ID va a ser igual a acá en una URL, es porque se está haciendo un parámetro. A eso se le conoce como un parámetro, ¿verdad? O un valor. Entonces, como pueden ver, se le está pasando por la URL eh, un, un, un dato, en este caso es un ID. Un ID es un identificador único, ¿verdad? Entonces, el usuario de esto, de este perfil, su ID es el número 2. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo, en lo que está pasando, lo que hace JavaScript es recupera el valor de la URL y hace una petición, ¿verdad? A lo que es el backend. Voy a ver, creo que se puede ver acá la solicitud, quiero ver, voy a limpiar acá, vamos a ver, ok, vamos a ver, ok, acá está, miren. Ok, entonces lo que se está haciendo acá es, voy a recapitular para volverles acá. Vamos a retomar este punto. Hay una lista de usuarios, esto lo van a ver generalmente siempre en JavaScript cuando desarrollen un sitio web, es de que van a tener una lista para poder editar o eliminar, van a necesitar el ID en otra página. Entonces, ese ID se pasa por la URL. Entonces, lo que van a hacer es de que capturan el valor o el ID en la URL y hacen una petición a lo que es al backend. Por ejemplo, la URL de esta petición para poder ver la información del usuario, para poder pintarla acá, lo está haciendo a la siguiente URL. Como pueden ver, me dice la URL del sitio. Como pueden ver, aquí dice backend y la ruta que se haya definido en este caso, ¿verdad? Y al final se le pasa el ID del usuario. Vamos a verlo acá en la consola, perdón, aquí en el sitio web. Y como pueden ver, aquí la respuesta es un JSON, ¿verdad? Lo pueden ver, lo van a encontrar de esta forma. Por ejemplo, aquí es un formato en crudo, como se le conoce. Por ejemplo, aquí tenemos la propiedad usuario, ¿verdad? Aquí me está diciendo que tiene un objeto, pero, perdón, generalmente ustedes no lo van como tal a manejar así, sino que lo van a manejar por sus propiedades y valor, ¿verdad? Entonces, este es un objeto relativamente pequeño, ¿verdad? Si ustedes entendieron bien el concepto de lo que son el objeto, ¿verdad? Acá, de las propiedades y valor, van a notar de que no está muy difícil de leer. Tiene un usuario, por ejemplo, aquí hay una propiedad que se llama, por ejemplo, la foto, ¿verdad? Me da el nombre de la foto en la que se guardó, la información sobre él, una descripción. Y aquí hay un poco más, aquí en Chrome hay este formato que lo puedes como que hacerlo línea por línea, ¿verdad? Para que resulte un poco fácil de leerlo, ¿verdad? Pero básicamente, como mencioné, esta es información real de un proyecto real y así se la van a manejar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que les había mostrado de esta captura es de una API para tener datos para prueba, ¿verdad? Como pueden ver, el formato es esto, valor, propiedad y valor. Y ya en una aplicación real, en peticiones reales, en sitios reales, no cambia. Como pueden ver, tiene casi que la misma
estructura, su propiedad y valor, ¿verdad? Solo que cambia que sus valores son diferentes. Por ejemplo, aquí es un tipo numérico, ¿verdad? Un string. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo y dentro de este arreglo hay otro arreglo, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, la propiedad país me devuelve un objeto. Este objeto tiene diferentes propiedades donde conocemos el ID, el nombre y el código, ¿verdad? Eh, y por ejemplo, y así se van a encontrar diferentes peticiones, ¿verdad? Según cómo lo haya trabajado el que haya programado el backend. Entonces, a eso se le conoce como una petición GET. Como pueden ver, se le pasa al backend por URL el ID o los datos que quieran. Por ejemplo, no solo puede ser un ID, sino que puede ser un nombre, ¿verdad? Diferentes valores, ¿verdad? No solo debe ser uno. Ok, una vez visto esto del ID, ¿verdad? Y la petición que hace aquí en segundo plano, por ejemplo, es lo que hace, ¿verdad? Eh, Voy a listar los freelancers. Por ejemplo, aquí se tardó perdón, la petición, pero es porque me interesa esto, pero aún así me muestra lo que es la información del sitio, se me está mostrando algo. Okay, entonces, si pueden notar acá, hay un tiempo de carga. No me muestra la información como tal, pero me muestra como una animación cargando. Entonces, ese tiempo que dura la animación cargando es el tiempo que se está tardando en hacerse la petición. Como pueden ver, sale las animaciones que está cargando, es el tiempo que se está tardando en hacer la petición y esperar la respuesta. Una vez que tenga la respuesta, lo pintamos en el DOM. ¿Ok? Como pueden ver, básicamente eso está pasando en el segundo plano de JavaScript. Por ejemplo, me voy aquí en experiencias laborales de este perfil, me dice, como pueden ver, pero me está mostrando algo. Me dice de que no se encuentran y ya luego, como no, por el momento, la primera vez que dentro, como el tiempo de la petición no se ha cumplido, me muestra un mensaje diciéndome de que no se encontraron, pero en lo que obtiene la respuesta de la petición, ya prácticamente se pinta, ¿verdad? Como pueden ver, eso es lo que está haciendo JavaScript en segundo plano, ¿verdad? Básicamente este concepto o esta referencia ustedes lo van a manejar lo que es bastante cuando hagan proyectos. Cuando hagan proyectos o alguna página web o el uso de formularios, por ejemplo, acá. Eh, el envío ok, dice de que, bueno, espero que haya quedado claro el concepto de los métodos GET, ¿no? Y tenemos el otro método que dice el método POST, nos envía de forma que no podemos ver los datos. Básicamente, cuando el método POST se maneja mucho en lo que son el envío de datos de los formularios, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este formulario, me termino de registrar, le doy enviar y como tal no voy a ver no voy a ver todos los datos impresos en la URL como lo está haciendo acá, que manda, como vamos a observar, un ID. Entonces en la URL no voy a ver lo que es el nombre, apellido, correo, de su departamento y mucho menos la contraseña, ¿verdad? O sea, sería algo de inseguridad dentro de un sitio que la contraseña se envíe por un método en el cual se pueda ver. Entonces get no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, en este caso se ocupa el método post para enviar los datos al backend, ¿verdad? Y asimismo, ¿verdad? Se envían los datos de un formulario por el método post, el backend lo procesa y esperamos la respuesta y manejamos esa respuesta, ya sea internamente en el Java, que no haga nada o lo mostramos en el DOM, como lo está haciendo en este caso. Voy a hacer un registro rápido para que vean el tiempo de espera en lo que el backend devuelve la respuesta. Una vez que obtengo la respuesta, lo que se está haciendo es manejar ese mensaje
de la respuesta del backend y mostrarlo en el JavaScript, en el DOM. Ok, vamos a empezar acá. Vamos a empezar acá. Ok, vamos a elegir departamento acá. Ok, aprovechando acá que tengo esto. Ok, acá está. Voy a tomar un tiempo acá de explicarles. Prácticamente está haciendo lo mismo. Aquí se está haciendo una petición, como pueden ver, de los departamentos. Voy a refrescar el sitio para que podamos ver esto. Que los de este CL, como es dinámico, se están haciendo peticiones asíncronas como tal. Por ejemplo, me dice que seleccione un departamento, ¿verdad? Y un municipio, pero si me voy a municipios, no se está listando nada, porque primero tengo que elegir un departamento. Si yo le doy, por ejemplo, San Salvador, pues, y ahora sí me lista los municipios de San Salvador, pero ¿qué pasó acá? Como pueden ver, se hizo una petición, en este caso por el método GET, y su respuesta fue básicamente un arreglo con diferentes objetos, ¿verdad? ¿Qué son estos objetos? Los municipios, como pueden ver, aquí está Ciudad Delgado, por ejemplo, Soyapango y San Salvador, etcétera. Y ya se están mostrando acá. Como pueden ver, voy a elegir seleccionar otro departamento, la unión. Como pueden ver, el estado de la petición está en pendiente. Una vez de que se haya, o sea, aquí ya me cambió el estado, me dice que es 200, que en este caso el estado 200 significa que fue la petición con éxito, ¿verdad? Y el tiempo de espera que se tardó la respuesta del backend. Entonces, voy a volver a pedir aquí a Huachipán, ¿verdad? Y como pueden ver, el estado fue exitoso. Vamos a otra vez la unión, ¿verdad? Y ahí está. Como pueden ver, estos selects están siendo dinámicos y haciendo peticiones asíncronas. Entonces aquí se está manejando lo que son los eventos del formulario, se está manejando un evento, peticiones asíncronas y básicamente manejando el DOM. Manejando el DOM sería que este select sea dinámico, que siempre, por ejemplo, elimine los que ya están y mostrar lo de las peticiones. Por ejemplo, aquí me muestra este listado, como dice El Salvador, pueden ver cambios. Entonces, básicamente, esto es lo que ustedes se van a encontrar con el día a día programando con Java. Ok, voy a volver aquí al método post, que dice de que son los que que se envían de forma que no podemos verlos. Ok, voy a enviar mi nombre, Rodríguez, ¿verdad? Acá, la contraseña. A ver. Acá, y vamos a limpiar acá, ¿verdad? Condición y vamos a ver qué es lo que está haciendo acá. El que va a hacer acá es de que ya no me va a mostrar el botón registrar. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, ok, aquí está lo que es se está haciendo la solicitud. Por ejemplo, aquí está la URL, pero como pueden ver, no estoy mostrando nada en la URL. Permítame un segundo. Ok, ya regresé. Ok, vamos a retomar como les mencionaba. Por ejemplo, aquí el método
de la petición fue diferente, se hizo en post, ya no se hizo en get, como lo vimos en el ejemplo pasado, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí en la URL no me muestra los datos. Antes parecía un parámetro, ya sea uno, dos, o según el parámetro que hayamos mandado, ¿verdad? En este caso no me muestra nada, porque el método que usé fue el método post. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la diferencia y el uso real de esos dos métodos, ¿verdad? Luego tenemos más métodos, pero eso lo voy a ir viendo a medida que ustedes vayan haciendo las peticiones, ¿verdad? Un poco ya sería el sistema de manejar, por ejemplo, hay métodos de delete, update, ¿verdad? Etcétera. Pero en este caso los dos importantes son el get y el post. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a esos dos métodos. Bueno, bueno, entonces esto sería básicamente ese ejemplo del get y post, ¿verdad? Para que lo tengan en mente, porque sí es un concepto que lo van a usar bastante, ¿no? Ok, vamos a retomar acá el punto. Ok, ok, básicamente ya con lo que hemos visto del método get y post y un poco el ejemplo que les mostré, ya tiene un poco más de sentido lo que es la respuesta en JSON, ¿verdad? Que básicamente, vuelvo y repito, que dice que es un formato estándar, ¿va? Perdón, un formato en estándar que representa los datos estructurados en la sintaxis de un objeto de JavaScript. Es lo que estábamos viendo de la petición, ¿verdad? Esto. Y se envían, y por ejemplo, que las peticiones asíncronas se van a manejar en segundo plano, ¿verdad? Es lo que les estaba mencionando. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? De hacer las peticiones asíncronas y que que se están ejecutando en segundo plano. Ok, en JavaScript se tiene como esta estructura, por decirlo así. Tenemos nuestro JavaScript, JS, nuestra petición, esperamos la respuesta, JSON, XML, ¿verdad? XML es otra respuesta, otro tipo de datos, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a obviar y nos vamos a enfocar en JSON, porque JSON es el que más comúnmente se maneja. Entonces, JavaScript hace la petición, espera la respuesta, JavaScript maneja el DOM y la respuesta la pinta en nuestro HTML y básicamente nuestro HTML, que implica mostrarlo en HTML, el CSS, etcétera. ¿A qué se estarán preguntando qué es esto que dice XML HTTP request? Básicamente es lo que hace que es un objeto para la comunicación asíncrona. El HTML básicamente es lo que ya conocemos, ¿verdad? Y el DOM para visualizar la respuesta y hacerla dinámica, ¿verdad? No solo plano. Ok, se estarán preguntando, ok, ya sabemos lo que es los métodos post, get, el JSON, ¿verdad? Una petición asíncrona que se ejecuta en segundo plano, pero cómo se maneja o cómo las hacemos en JavaScript, ¿verdad? Antes se ocupaba esta estructura, ¿verdad? Por ejemplo, se definía la URL, el XML, XML HTTP request, que es el objeto para hacer las comunicaciones asíncronas, ¿verdad? Como pueden ver, se definía el método, ¿verdad? Se definía una función donde se evaluaba que el estatus, ¿verdad? Sea 200, como lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? A la hora de hacer la petición y ver la respuesta, que es por ejemplo, el estatus, que quiere decir que está todo bien, ¿verdad? Que se fue manejado, ¿verdad? En qué estado se encuentra y esperar la respuesta y luego convertir en un JSON como tal. Y luego, y aquí teníamos el método de enviar. Esta estructura se manejaba antes, incluso en jQuery pueden encontrar
esta estructura. Ya eso ya se está obviando, ¿verdad? Porque requería más líneas de código, ¿verdad? A veces los errores costaba manejarlos, pero eso se hacía antes, ¿verdad? Se los muestro y para que lo tengan en mente, si un día se encuentran con esto, porque si se lo pueden encontrar, yo una vez me encontré un proyecto con este tipo de estructura, haciendo peticiones asíncronas, y es un proyecto avanzado, por ejemplo, en ese caso me tocó verlo con TypeScript en React, ¿verdad? Entonces, eh, quizás a ustedes les resulte más fácil manejarlo de esta forma, pero generalmente se está dejando de usar, ¿verdad? No les digo que no, ya no la usen, pero de cierta manera ya se está dejando de usar, está dejando de ser un estándar. Con el que sí se van a encontrar bastante es con Fetch. Se preguntarán que los que Fetch, ok, dice que Fetch es una API, dice que la API de Fetch proporciona una interfaz Java para acceder y manipular partes del canal HTTP, tales como las peticiones y respuestas. Okay, con Fetch podemos manejar lo que son las peticiones y respuestas. También provee un método global fetch que proporciona una forma fácil, lógica de obtener recursos de forma asíncrona en la red. Ok, entonces básicamente Fetch me está cubriendo todos los aspectos de Ajax, que puedo hacer peticiones asíncronas y manejar las respuestas. Y aparte de que puedo manejar esa parte del Ajax de las aplicaciones asíncronas, dice que es una forma más fácil de usar y más segura. Ok, entonces básicamente con Fetch nos permite crear las peticiones asíncronas como lo veníamos viendo. Eh, Fetch es un estándar como le venías diciendo, ¿verdad? Que ya se dejó de usar esta forma de hacer peticiones, esta estructura, entonces se usa Fetch. Fetch está basado en promesas. Básicamente una promesa es un objeto, básicamente una promesa es un objeto que representa la eventualidad de un evento. ¿A qué me refiero con esto? Que con una promesa voy a poder validar o observar, ver el proceso de finalización de la petición o alguna falla que tuvo la petición asíncrona. Entonces, con las promesas yo voy a poder manejar ese tipo de errores, un poco diferente a lo que se manejaba acá. Por ejemplo, si ven, se está haciendo un if que está evaluando la propiedad ready state y el status. Entonces, si estos dos no se cumplen, entonces hubo un error dentro de la petición asíncrona. Entonces, con Fetch manejamos esto mismo, por ejemplo, este if, pero en formato de una promesa, ¿verdad? Aparte, Fetch nos brinda más flexibilidad y seguridad. De las peticiones que vimos acá o el ejemplo que vimos acá, de este sitio, básicamente se está de una forma usando Fetch. Ok, una vez entendido lo que es Fetch, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que me ayuda a hacer peticiones asíncronas, manejar respuestas, ¿verdad? ¿Cuál sería su sintaxis? Ok, como pueden ver acá, el ejemplo es un poco diferente a la de arriba, pero un poco más entendible. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, costaba manejar lo que son, por ejemplo, aquí se define el método, ¿verdad? Aquí en Fetch definimos diferentes métodos, como podemos usar más métodos. Por ejemplo, tenemos get y post, como les mencioné la diferencia, ¿verdad? Eh, get y post, tenemos put, delete, update también, etcétera. Pero esos métodos ustedes
a medida que vayan creciendo como desarrolladores o según la aplicación lo requiera, van a conocer y cómo se trabaja el backend, esos métodos, ¿verdad? Podemos definir, por ejemplo, los headers, algunas otras propiedades que a veces se requieren en las peticiones, la respuesta, ¿verdad? Y básicamente esa sería la estructura. Eh, ya en un uso más real sería de la siguiente forma. También acá. Ok, vamos a ver el ejemplo acá. Vamos a ver. Solo permítame, voy a apagar el archivo acá. Ahí está. Oh, ahí está. Ah, perdón. Ok, ok, acá está. Vamos a volver acá a lo que son las peticiones. Ok, como pueden ver, tenemos la primera forma de JavaScript, como se hacía antes. Por ejemplo, se definía la URL, ¿verdad? El objeto, ¿verdad? De la petición, ¿verdad? O la comunicación, que en este caso es HTTP, XML HTTP request. El método se pasaba a la URL, se hacía una función para manejar el estado, se validaba que los estados sean ciertos casos, por ejemplo, el real estate sea 4, el estatus de la petición sea 200, y se enviaba la, 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 la petición, ¿verdad? Básicamente, esta es la estructura para hacer una petición asíncrona con Java, con Java. Luego tenemos Fetch, como les mencionaba, Fetch es una API que nos va a permitir manejar las peticiones asíncronas, solo que con una sintaxis mucho más fácil de leer y más rápida de programar. Como pueden ver en la consola, voy a eliminar acá. Por ejemplo, al final lo que estoy haciendo es imprimiendo la respuesta acá. Tengo la respuesta, ¿verdad? La estoy convirtiendo en un JSON y la estoy imprimiendo. Entonces, veamos aquí en la consola qué es lo que tenemos. Tenemos aquí una respuesta, por ejemplo, me dice, esa respuesta trae, es un JSON, tiene como propiedad título, user ID, si la tarea está completada o no, ¿verdad? Y el título. Básicamente es una petición asíncrona a una, si vemos la URL, es esta. Y me voy a la URL, como pueden ver acá, me lo está imprimiendo, ¿verdad? Ok. Y listo, ya con esto podemos manejar lo que es el DOM. Una vez tengamos acá esta función, se la pasamos a alguna variable global o directamente que hacemos una función, le pasamos el parámetro y ya lo pintamos en lo que es en el DOM, ¿verdad? Ok, luego vamos a ver lo que es Fetch API. Como pueden ver, voy a comentar aquí esta forma y vamos a usar Fetch API. Veamos en la consola si está haciendo la petición. Como pueden ver, si se está haciendo la petición y si está imprimiendo como debería de ser. Ok, vamos a pasar a lo que es la estructura. Como pueden ver, fetch, si tenemos lo que es un fetch, lo que es fetch, básicamente, fetch recibe un parámetro y como mencioné en el concepto, fetch está basado en promesas. ¿Cómo se representa una promesa? Con fetch es con punto de. ¿Okay? ¿Qué significa? Eh, Básicamente, punto de es eso, ¿verdad? Vamos a esperar lo que se cumpla la respuesta, ¿verdad? Y lo que está haciendo acá es que como es una promesa sería que voy a hacer la petición, cuando yo la reciba, la respuesta, pues se define esa palabra separada, respond, lo que voy a hacer es pasarla a un formato JSON. ¿Okay? Luego tenemos otra promesa, ok, cuando se cumpla esto, de que yo la respuesta que he tenido del servidor la haya pasado a un JSON,
la vamos a, ok, te la voy a entregar y lo que estoy haciendo aquí es la que la voy a imprimir en la línea, en un console log. Y este punto catch es para obtener, para capturar el error. Básicamente eso sería la, la, la lógica dentro de fetch. Definimos fetch, que es una función, pasamos URL, vamos a poner una promesa que cuando reciba la respuesta de esta, del backend, por decirlo así, o la de la URL, lo va a convertir en JSON. Una vez que lo convierta en JSON, lo va a guardar en una variable que definamos acá, en este caso de JSON, o le podemos poner comúnmente data, pues, cambio el nombre, y aquí está, ¿verdad? Pueden ver, siempre me lo está imprimiendo, entonces una vez que se cumpla la primera promesa, la segunda promesa es de que yo te la voy a entregar en una variable y voy a ejecutar una función. ¿Okay? En este caso solo la estoy imprimiendo en la consola. Un dado caso, hay un error dentro de esta petición, ¿verdad? Lo vas a capturar en esta promesa, que en este caso, el punto catch. ¿Okay? El error yo te lo voy a entregar en esta variable y lo que yo haga acá, ya sea una función o, o simplemente imprimiéndolo en la consola. Por ejemplo, voy a darle acá, voy a cambiarle el nombre de la URL y me dice de que, como pueden ver, hay un error. Me dice que está imprimiendo este error en la línea 20, veamos que en la línea 20, y básicamente es el error. ¿Okay? Básicamente eso sería el uso, básicamente, de fetch. ¿Verdad? En este caso, como nosotros estamos haciendo una petición GET, ¿verdad? Bueno, y eso sería como que lo que deberían de prestar atención y un poco manejarlo y practicarlo, que es algo que se van a ver seguido dentro de del desarrollo del frontend, ¿no? Entonces, como pueden ver, abarcamos lo que son acá. Como pueden ver, siempre el objeto se está representando en Java, ya sea un objeto simple o un ejemplo o un objeto complejo. Es necesario que sepan eso, lo que es el JSON, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Lo del concepto de Ajax, que básicamente nos ayuda a tener una aplicación asíncrona y tener una aplicación asíncrona, esto se traduce a tener un sitio sumamente dinámico, ¿verdad? Que no hay que recargar a cada rato para tener información, sino que todo se está haciendo mediante pequeños eventos. Lo que es Fetch, Fetch sí o sí se lo van a encontrar, ¿verdad? Y vimos la estructura y cómo funciona como tal, ¿verdad? La estructura. Acá, como les mencionaba, esta estructura se está dejando ya de usar, pero no quiere decir de que no se la pueden encontrar en un proyecto. Si me preguntan, ¿puedo usar esta estructura? Yo les dijera de que no, que ya no lo ocupen, mejor que pasen a utilizar Fetch por temas de seguridad, como lo veníamos viendo, ¿verdad? Que es más rápida, más flexible, ¿verdad? Podemos usar diferentes métodos, etcétera. Entonces yo me quedara con Fetch, ¿verdad? Es una recomendación, ¿verdad? Y básicamente con eso cubriéramos el tema de las peticiones asíncronas. No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a ese tema. Si no, pasamos al siguiente, ¿verdad? Solo me confirma. Permítame, solo voy a tomar agua.
Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? Solo voy a cambiar acá el archivo. Ok, vamos a pasar a otro tema importante que se van a encontrar en JavaScript, eh, y que son básicamente lo que es el local storage y session storage. ¿Qué es esto? Básicamente local storage y session storage, perdón, son propiedades que acceden al objeto de storage y tienen la función de almacenar datos de manera local. Permítanme acá. Ok, básicamente storage me permite guardar y almacenar datos de manera local. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a abrir el navegador. Acá vamos a usar aquí. Vamos vamos a ir aquí. Entonces nos vamos a siempre donde están las opciones de consola, ¿verdad? Vamos a darle ahí, vamos a buscar lo que la opción que dice aplicación. Dentro de aplicación, básicamente, vamos a tener una sección que dice storage. Storage viene siendo como una pequeña base de datos o donde yo puedo guardar cierta información dentro del navegador. No necesariamente debo tener una base de datos, ¿verdad? Sino que lo puedo manejar dentro de la memoria del navegador, en este caso en storage, ¿verdad? Como pueden ver, hay diferentes almacenamientos. Tenemos el local storage, el session storage y las cookies. En este caso aquí donde se guardan las cookies del navegador y toda la cuestión, ¿verdad? Para poder entender un poco más esto de JavaScript, o cómo se maneja, según el concepto que me dice de que son propiedades que pueden almacenar objetos, algún stream, algún arreglo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y tienen la función de almacenar datos de manera local. Como pueden ver aquí en el ejemplo, ¿verdad? En este caso se está guardando un status, ¿verdad? Se pueden guardar incluso las sesiones, cuando ustedes hacen login en algún sitio web, esto se está almacenando de cierta, y ustedes recargan el sitio, ven que todavía tienen la inicio asociada. Esto se le puede llamar una retención de datos o persistencia de datos, también lo van a conocer, ¿verdad? Porque se están guardando dentro de su almacenamiento local del navegador para poder seguir funcionando, ¿verdad? Por eso es que muchas aplicaciones funcionan de esa manera, de que ustedes inician sesión, se salen del sitio, cierran el navegador y cuando vuelven a entrar la sesión aún sigue abierta, ¿verdad? Le dice cerrar sesión, ¿verdad? Entonces, básicamente ellos lo están manejando en local storage. Ok, me voy a pasar mejor acá al de Google. Ok, vamos a ver acá. Voy a limpiar todo lo que tengo yo acá y vamos a pasar del lado de JavaScript. Entonces ya entendimos el concepto, sabemos que hay dos almacenamientos diferentes, un local y uno que dice Session Storage, que me va a brindar eso, almacenar datos de manera local, ¿verdad? Ok, vamos a pasar aquí al Visual Studio. Yo tengo un archivo, preparé un archivo, local storage. Ok, ok, tenemos, ok, ¿cómo guardo datos en local storage? ¿Cómo puedo llegar a almacenar algún inicio de sesión acá o algún valor que más adelante lo pueda necesitar?
ejecutar, y así sucesiva, o manejar el inicio de sesión de un usuario, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es mandar a llamar la propiedad local storage, o el método local storage. Esto tiene una función que se llama set items, que recibe una clave, una propiedad, como lo podemos llamar, como quieran llamar, una clave o propiedad, y un valor. ¿Ok? Si pueden ver aquí en la consola, es lo que me está diciendo. En el almacenamiento local se guarda claves como, y su valor, ¿verdad? Entonces, ya le decimos, voy a acceder al local storage y voy a guardar este dato. Por ejemplo, un dato, nombre y el valor, ¿verdad? Entonces, eh, Session Storage hace lo mismo, solo que en vez de llamar al local storage, se llama Session Storage. Entonces, voy a recargar mi sitio para que se ejecute el JavaScript. Y como pueden ver, ahora ya tengo una clave y un valor. En este caso es nombre, ahí en local y en el almacenamiento de la sesión también. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, cierro la pestaña y cierro la ventana, voy a volverlo a abrir. Acá vuelvo a entrar que es el sitio, en este caso el index, voy a ver de nuevo la consola, me voy a la aplicación y como pueden ver aún tengo lo que es el nombre y valor. ¿Okay? Nombre y valor. Okay, básicamente lo que está haciendo es guardando los datos de manera local. Independientemente yo yo cierre la pestaña o todo el navegador, entonces esos datos se van a quedar guardados. Pero, ok, ya sé cómo guardar datos de manera local, pero cómo los obtengo es otra pregunta que se van a hacer. Entonces, lo que hago yo es lo siguiente, es llamar siempre a local storage en vez de pasarle el método set, como decíamos acá, set. Voy a usar el método get, a obtener el valor, get item. Entonces, ¿qué es lo que requiere esta función? O este método va a recibir el nombre de la clave que hemos guardado en nuestro dato. En este caso es nombre, entonces entonces yo lo estoy diciendo de mi local storage, quiero obtener la clave nombre, ¿verdad? Entonces lo que hago acá es imprimirlo. Veamos acá en la consola. Y como pueden ver, me obtiene el valor Jorge Rodríguez. Y aparte de local storage, tengo el almacenamiento de sesiones. Entonces mando a llamar la misma variable. Como pueden ver, las dos, perdón, las claves se llaman igual, pero se están almacenando en diferentes almacenamientos. Veámoslo así, en dos partes diferentes. Entonces, puedo tener el mismo nombre de la clave, ¿verdad? Pero como son se están guardando en diferentes partes, no tengo conflicto con eso, ¿verdad? Entonces, lo que hago es mandar a llamar session storage y obtener el valor. Entonces, eso es lo que me está imprimiendo. Los valores que están acá, por ejemplo, Jorge y Def George, los estoy obteniendo en la consola. Pero que ya lo están en consola, ¿qué hago con ello? Básicamente ya puedes hacer ese valor, manejarlo para alguna petición o mostrarlo dentro del DOM, por ejemplo. Vamos acá, H1, le voy a poner un ID, ya, nombre, vamos a ponerle, vamos a poner acá, bueno, solo no lo voy a, acá solo voy a dejar quemado y dentro de, una vez que ya obtenga el valor, lo que voy a hacer es manejar, obtener el elemento, o obtener la referencia en el elemento del HTML, del DOM, como lo vimos la clase pasada. Por ejemplo, lo voy a poner H1, en este caso
hacer document.get element by ID. Y esto va a requerir el identificador, ¿verdad? Y lo que voy a hacer acá es imprimir. Lo voy a imprimir en el DOM. H1 punto HTML. No, voy a usar la propiedad text, no, text. Voy a darle un texto. ¿Qué va a hacer? Va a ser y como pueden ver, ya lo estoy pintando en el DOM, el nombre. Voy a cambiarlo directamente aquí del es 2022, vamos a poner. Entonces recargo el sitio y como tengo el valor del que se está almacenando, ¿verdad? Me lo estoy imprimiendo. Porque aquí pasó algo. Como pueden ver, yo cambié el valor acá. Esto si están poniendo atención, les va a salvar de, de problemas a futuro. Ok, lo que yo estoy haciendo acá es Jorge Rodríguez 2022. Vamos a poner nueva prueba. Ok. Entonces, en teoría, según el código, estoy obteniendo la clave de valor, perdón, la clave, nombre y su valor es este texto, ¿verdad? Ok. Una vez que lo tengo, lo voy a imprimir aquí donde dice Jorge Rodríguez. Entonces, voy a recargar el sitio y en teoría me debería de imprimir el cambio que hice. Pero lo que está pasando acá es de que como yo lo estoy volviendo a guardar, volviendo a ejecutar esta línea, la clave de valor lo que va a hacer es buscar ese valor y sobreescribirlo. ¿Ok? No, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vayan a usar local storage, asegúrense de que no tengan claves con el mismo valor, o sea, no tengan claves con el mismo valor, con el mismo nombre, básicamente, para evitarse ese problema. Por ejemplo, si yo les hubiera puesto acá, Jorge, y yo hubiese hecho otro nombre, por ejemplo, nombre, nombre 2, clave va a ser prueba Jorge Rodríguez. Ok, entonces, como pueden ver, ya tiene otro valor, recargo el sitio y no hay problema, ¿verdad? No se está sobreescribiendo como yo lo estoy haciendo acá con nombre. Entonces es muy importante esta parte. Cuando vayan a guardar en el local storage, igual en el session storage, traten la manera de que la clave sea única, ¿verdad? Que no se vaya a repetir con otros, no le va a pasar eso. Entonces, como yo estoy teniendo el nombre, voy a tener nombre 2 y es el que me voy a imprimir acá en el HTML. Perdón, es con la N. Vamos a ver acá. Como pueden ver, prueba de Jorge Rodríguez. Ahora sí, si yo manejo directamente acá, eh, vamos a poner web cuarto. Ahora sí veo el cambio, como pueden ver. Antes no se hacía porque estaba volviendo a guardar o sobreescribiendo ese valor. Y lo mismo, este mismo que acabamos de ver, pues pasa idénticamente en el Session Storage. Ok, una vez que yo puedo guardar, obtener y mostrar mis elementos de local storage, vamos a pasar a otro punto que es muy importante, que es el remover o cómo lo puedo eliminar. O sea, aquí lo podemos hacer directamente aquí dándole a este icono que dice borrar todo, ¿verdad? O borrar los elementos seleccionados. Podemos borrar todo o elemento individual. Para ya eliminar este dato, ¿verdad? Por ejemplo, se guarda un ID o un valor para inicio de sesión cuando el usuario de cerrar sesión, entonces ustedes lo que van a hacer es borrar el almacenamiento local para que cuando vuelva el usuario no le diga bienvenido, ¿verdad? Porque el dato va a existir, entonces se hace una validación, si el valor existe, va a iniciar sesión, si no existe, es porque cerraste sesión. Entonces,
Cuando se cierra sesión, tienen que venir y eliminar ese dato. Entonces, el usuario no va, en este caso, yo recargué el sitio, siempre me apareció, ¿verdad? Entonces, siempre me va a estar pintando el dato. Voy a volver acá. Acá. Por ejemplo, como el dato siempre existe, me lo está imprimiendo, independientemente yo cargo el sitio. Entonces, supongamos que yo le doy cerrar sesión, me refresca el sitio, pero siempre me está apareciendo. Pero yo lo que quiero es que cuando cierre sesión, desaparezcan. Entonces tengo que eliminar el dato, por ejemplo, es el valor web developer, yo lo voy a eliminar, refresco el sitio. Como pueden ver, ya no me lo está imprimiendo porque no lo estoy encontrando acá, pero básicamente el usuario no va a venir, no va a hacer esto, ¿verdad? Es que va a abrir la consola, que se va a meter, perdón, aquí en las herramientas del desarrollador, no va a venir aquí a las aplicaciones, va a venir al almacenamiento local y va a borrar su sesión. No, básicamente eso no lo va a hacer el usuario, ni siquiera se va a dar cuenta cómo se está manejando el inicio de sesión. Entonces, JavaScript para poder eliminar eso, la clave básicamente solo se ocupa, se utiliza en vez del método get item, se ocupa remove item. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eliminar. Ok, voy a volver a guardar otro dato. Pueden ver acá por su nombre. Aquí vamos a poner session. Vamos a ponerle session y vamos a poner ok. Como pueden ver, tengo una clave que dice sesión y los valores true. Entonces, viene el usuario, le da cerrar sesión. Ustedes lo que van a disparar es básicamente un evento. Ese evento va a ejecutar una función y la función va a ser remove item. ¿Qué recibe esto? El nombre de la clave. ¿Okay? Entonces dice local storage. Ok, de mi local storage vas a eliminar la clave nombre. Como pueden ver, yo refresqué el sitio y la sesión siempre se mantuvo. Entonces voy a guardar acá, refresco, ¿verdad? Y automáticamente eh, acá, que como no le estoy pasando un nombre y es acá. Entonces, como van a observar acá, la sesión se va a eliminar como tal. ¿Okay? Entonces, esa sería la lógica de esto, de local storage y session storage. Básicamente, Session Storage funciona de similar, pero aquí lo que van a guardar son todo lo que tiene que ver con inicio de sesión y eso, ¿verdad? Y algunos otros parámetros. En Local Storage lo que van a almacenar son algunos datos de, por ejemplo, nombres, estatus, fechas, etcétera, ¿verdad? Para que lo veamos un poco más real, voy a pasar acá a esta aplicación. Ya con esto vamos a finalizar, pero vamos a ir a nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí me dice que, por ejemplo, en este caso han ocupado las cookies, que es otro tema importante de ver, pero básicamente, eh, ¿dónde está? Básicamente lo que está haciendo acá es guardándose de este JavaScript, está guardando una cookies que se llama barren y esto tiene un token, básicamente. Y ya se maneja de diferentes formas. Por ejemplo, aquí se está guardando una propiedad de Maxcode, ¿verdad? Que se está utilizando dentro del sitio de inicio de sesión, se pueden guardar en Session Storage, ¿verdad? Y básicamente eso, esto de local storage es importante que lo repasen, que sepan que existe, básicamente porque les va a servir bastante. Ahí en la aula les dejé un video, un tutorial donde explica local storage
y básicamente les va a ayudar bastante. Solo déjenme, entonces, acá está. Sí, como les dejé los conceptos básicos de los objetos, creo que lo del Ajax, el uso de Fetch y un video tutorial de usando Fetch. Entonces es muy importante que lo sepan, que esa parte es necesario que la vean. Y creo que con esto sería todo de las clases. Solo que no sé si tienen alguna pregunta, duda que tengan con respecto a lo que hemos estado viendo. Alguna, no sé, algo que les haya surgido, ¿verdad? Si no, solo me confirmen, ¿verdad? Y damos por finalizada la clase. Bueno, entonces si no hay comentarios o algo, entonces creo que doy por finalizada la clase.